Han pasado 15 años desde que nuestros caminos se encontraron. ¡Claro! Ya son 15 años que te acompaña en tu camino tu amigo el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino, 15 años caminando juntos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la semana especial de La Historia Sagrada. En estos programas vamos a comprender de forma general, de forma sencilla, la historia del pueblo judío que preparó la llegada de Jesucristo. Esta es la Historia Sagrada. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a este programa que, como ustedes saben, hacemos con mucho gusto para todos ustedes. ¿Para qué? Para que hagamos un alto en nuestro camino y podamos obtener mayor información acerca de nuestra fe, aumentar nuestra cultura, enriquecernos con algún cuento, alguna reflexión, alguna lectura del Evangelio, algún acercamiento a los sacramentos y muchas cosas más. Y en estos días hemos estado teniendo programas especiales que tienen que ver con la historia sagrada. Es decir, aquella historia que encontramos en la Sagrada Escritura, y por eso le llamamos sagrada. ¿Por qué? Porque Dios interviene en la vida del ser humano. ¿Para qué? Para transformarla, para enmendarla, para mejorarla y sobre todo, en el caso nuestro, para que conociéndola aumentemos nuestra fe, nos acerquemos más a los personajes de las Sagradas Escrituras y especialmente a nuestro Señor Jesucristo. Porque la llegada de nuestro Señor Jesucristo al mundo era tan importante que tenía que prepararse. Y esta preparación fue a través de los patriarcas, a través de los jueces, a través de los reyes y los profetas, hasta que llegó el momento, como dice la Sagrada Escritura, la plenitud de los tiempos. Vamos a continuar el día de hoy con la historia sagrada que retoma el capítulo que tiene que ver con los reyes. Y decíamos en el programa anterior que lamentablemente los reyes que Dios ponía frente al pueblo para que fueran fieles, para que lo condujeran por el camino del bien, el cumplimiento de su voluntad, lamentablemente caían en malos pasos, se dejaban llevar por malas compañías. Y entonces el profeta aparecía como la voz de la conciencia del pueblo para recordarles su misión. Vamos ahora con el capítulo 43. El profeta Elías. Elías fue un gran profeta que vivió en tiempo del impío y malvado rey Ahab. Este rey, que gobernó entre los años 875 y 854 a.C., además de prohibir que se adorara al verdadero Dios, mandó matar a todos los sacerdotes del Señor que había en su nación. Edificó un templo al ídolo Baal, que tenía cabeza de cebú, y de donde viene la palabra Baal-zebú, un símbolo del demonio. Y este rey llamó a 400 sacerdotes idólatras para el culto de esta falsa divinidad, Baal o Baal-zebú. Lleno de entereza, Elías se presentó ante el pérfido rey y le anunció que a causa de sus delitos Dios mandaría una terrible sequía y el hambre se sentiría. En efecto, durante 3 años y medio no cayó lluvia ni rocío y se produjo una gran sequía. El rey, enfurecido, persiguió a Elías y lo buscó por todas partes para darle muerte. Afortunadamente, Elías vivió escondido y fue alimentado milagrosamente, primero por los cuervos que le llevaban el alimento por la mañana y por la noche, y después por una buena viuda a la cual el profeta, por el poder de Dios, le multiplicó la poca harina y el poco aceite que tenía. Desafiando la indignación del rey, Elías, después de 3 años y medio, se presentó de nuevo ante él y le dijo que al menos ante un milagro tendría que reconocer al verdadero Dios. Ahab aceptó y reunió al pueblo y a los sacerdotes de Baal. Se presentó también Elías, le reprochó al pueblo por haber abandonado al Señor y mandó construir 2 altares. Depositó sobre ellos leña,
mató 2 bueyes y después ordenó: tomen ustedes un buey y yo tomaré otro. Ustedes invocarán a su divinidad Baal y yo invocaré a mi Dios. El Dios que deberá ser adorado será el que escuche la oración y mande fuego del cielo para quemar la ofrenda, la víctima, los bueyes que estamos sacrificando. Muy bien, contestaron todos, y Elías a los sacerdotes de Baal les dijo: ustedes que son muchos, comiencen primero. Una vez que hubieron colocado al buey muerto sobre el altar, los sacerdotes comenzaron a gritar: Baal, escúchanos, Baal, escúchanos. Y saltaban alrededor del altar, pero el fuego del cielo no bajaba. Era el mediodía y Elías, con cierta ironía, les insistía: griten más fuerte. Y ellos, con voz cada vez más fuerte, invocaban a Baal, y para hacerlo propicio, se herían con cuchillos y lanzas hasta sangrar. Pero el fuego no descendía. Entonces Elías, tomando su buey y colocándolo sobre el altar, oró: Señor, demuestra que tú eres el Dios de Israel. Escúchame, oh Señor, para que este pueblo conozca que solo tú eres el verdadero Dios. Inmediatamente después descendió el fuego y quemó la víctima, la leña y el altar. A la vista de este milagro, el pueblo se postró en tierra exclamando: verdaderamente, el Dios de Elías es el verdadero Dios. Y mató a los sacerdotes de Baal. Este hecho excitó la indignación de la reina Jezabel, por la cual el rey se había alejado de Dios, y esta reina juró dar muerte al profeta. Elías huyó al desierto y después de caminar un día rendido de cansancio, se sentó y dijo al Señor: Señor, no puedo más, llévame contigo. Y se adormeció. Mas he aquí que el ángel del Señor le despertó y le dijo: levántate y come. Elías miró y vio junto a él un pan y un vaso de agua. Comió, bebió, y fortalecido con aquel alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta verse a salvo sobre el monte Horeb. Elías ungió como profeta a su discípulo Eliseo. Un día, mientras ambos caminaban, apareció un carro de fuego tirado por caballos también de fuego, que arrebataron a Elías, el cual, como en un torbellino, desapareció. Eliseo se le quedó viendo hasta que lo perdió de vista. Reflexión: el pan que sostiene a Elías en el largo camino es figura de la Sagrada Comunión. La Sagrada Eucaristía es el pan sustancioso que nos da el Señor para sustentarnos en la peregrinación de la vida. Número 44. El profeta Eliseo. Desaparecido Elías, el Espíritu del Señor se posó sobre Eliseo. Este continuó predicando la ley de Dios al pueblo de Israel. El Señor refrendó la predicación de Eliseo con muchos milagros a fin de que todos lo reconocieran por profeta y obedecieran. Una pobre viuda tenía una deuda y no podía pagarla. El acreedor de mal corazón quería que sus 2 hijos fueran vendidos para cobrarse la deuda. Cuando Eliseo supo esto, ordenó a la mujer que recogiera un gran número de recipientes vacíos, el mayor que le fuera posible, y que vaciara en ellos un poco de aceite que tenía en una tinaja. La viuda hizo como le ordenó el profeta. Reunió todas las jarras que le fue posible pedir prestadas y vació en ellas el aceite y las llenó todas conforme uno de sus hijos se las iba presentando. Una vez lleno el último recipiente, el aceite se agotó. La mujer vendió el aceite, pagó su deuda y aún le quedó dinero con el cual pudieron vivir ella y sus hijos. El profeta Eliseo resucitó también al hijo único de una mujer rica muy caritativa. Curó de la lepra a Naamán, ministro del rey de Siria. Sin embargo, a pesar de que obrara tantos milagros,
el pueblo no le obedecía y al contrario, lo injuriaba y se burlaba de él. Un día, Eliseo iba a la ciudad de Betel. Unos niños de por ahí vieron al anciano profeta subir lentamente y se pusieron a reír y a burlarse de él. Eliseo los reprendió y de pronto se vieron salir del bosque cercano 2 osos que, con voracidad, se abalanzaron sobre los niños e hicieron pedazos a 42 de ellos. Reflexión. Con este terrible castigo, el Señor ha querido darnos a entender que quiere que se respete a los ancianos, a los superiores y a los sacerdotes. Y antes de ir a un breve corte, queridos amigos, amigas, recordamos que Elías fue el primer profeta que resucitó a un niño y también multiplicó los panes al multiplicar la harina y el aceite de una viuda. Por eso, el profeta Elías de alguna manera estaba preparando la llegada de Cristo, que resucitaría a los muertos y haría la multiplicación del pan, no solamente para alimentar a la multitud, sino el pan de la Eucaristía que se multiplica cada vez que celebramos la Santa Misa. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Estamos comprendiendo la historia sagrada a través de estas lecturas que nos comparte el Padre José. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. 1 de febrero de 2025. Hemos cumplido 15 años acompañándote en tu camino. ¿Te gustaría conocer los lugares sagrados de Tierra Santa? Viaja con el Padre José de Jesús del 31 de marzo al 10 de abril y visita Jerusalén, la Gruta de Belén, Nazaret, Caná, Cafarnaúm, el Lago de Galilea, el Monte de las Bienaventuranzas, el Monte Tabor, el Río Jordán y muchos lugares más. No te pierdas esta oportunidad única. Llama ahora mismo para reservar tu lugar, ya que los espacios son limitados. Teléfonos 55 46 06 6476 y 55 46 06 6676. La peregrinación a Tierra Santa con el Padre José será el viaje de tu vida. Sigamos escuchando la historia sagrada. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa sobre historia sagrada y continuamos con el número 45. Jonás. Otro de los profetas fue Jonás. Él fue enviado por Dios a la ciudad de Nínive para que predicara la penitencia y la amenazara con la destrucción si, al cabo de 40 días, no se convertía. Pero Jonás, conociendo que el Señor misericordioso estaba dispuesto a perdonar a la ciudad pecadora, mientras él de buena gana la destruiría, no obedeció. Cuando llegó al puerto, se embarcó para un lugar lejano de Nínive. Cuando la nave estuvo en alta mar, Dios mandó una terrible tempestad. La nave corría riesgo de sumergirse y la tripulación, presa del espanto llorosa, clamaba al cielo mientras Jonás dormía plácidamente. Pronto lo despertaron diciéndole: «¿Qué haces? Levántate y dile a tu Dios que tenga compasión de nosotros». Como era costumbre echar también suertes para saber quién era la causa de la tempestad, y la suerte le tocó a Jonás, entonces él confesó su pecado y dijo: «Échenme al mar y la tempestad cesará». Así lo hicieron, y el viento cesó y el mar se tranquilizó. Jonás fue engullido vivo por un enorme pez y por disposición de Dios permaneció 3 días y 3 noches en su vientre. Pero Jonás, arrepentido, oró y pidió perdón a Dios por su desobediencia. El Señor lo escuchó y al 3er día el enorme pez lo echó fuera, vivo, a la orilla del mar. Entonces Jonás se fue a Nínive y por las calles y plazas de la ciudad predicó la penitencia. El rey y los ninivitas obedecieron, hicieron rigurosa penitencia y Nínive fue salvada. Reflexión.
Jonás es figura de Jesucristo, el cual después de su muerte permaneció 3 días y 3 noches en el seno de la tierra y después resucitó. Si nos arrepentimos de corazón, el Señor nos perdona todos nuestros pecados, aunque sean numerosos. Él nunca rechaza el corazón contrito y humillado, como lo hizo con los habitantes de Nínive. Capítulo 46. Fin del reino de Israel. Después de tantas exhortaciones que Dios hizo por medio de los profetas para hacer que Israel, el reino del norte, volviera a la práctica de la verdadera religión, el Señor castigó a ese pueblo infiel. Salmanásar, rey de Asiria, invadió el reino, sitió a la ciudad de Samaria, que era la capital, se apoderó de ella y transportó a Asiria como prisioneros de guerra a casi todos los habitantes del reino. Reflexión. También a nosotros el Señor, por medio de sermones, instrucciones y correcciones, nos invita a ser mejores. Son otras tantas gracias que Dios nos concede. Escuchemos su voz. Número 47. Tobías. Entre los prisioneros de guerra que Salmanásar se llevó a Nínive, se encontraba Tobías. Cuando había estado en su patria, era el único que iba a Jerusalén a adorar a Dios en lugar de sacrificar a los becerros de oro como hacían los demás. Casado con una mujer de nombre Ana, tuvo un hijo al cual enseñó a amar y a temer a Dios y a evitar todo pecado. En el destierro siguió siendo bueno. Compartía su pan con los paisanos y prisioneros, los consolaba, los vestía y daba sepultura a sus muertos, aunque se expusiera al peligro de muerte, porque el rey de aquel lugar había prohibido que se sepultara a los judíos. El Señor también lo probó con tribulaciones, porque quedó ciego y no pudiendo trabajar, se vio reducido a una extremada pobreza. Pero entonces se acordó de que hacía tiempo que había prestado dinero a cierto Gabelo de Ragués. Llamó a su hijo, que también se llamaba Tobías, y le dijo: «Ve a la ciudad de Ragués y cobra a Gabelo la tal deuda». El joven Tobías, que no conocía el camino, salió de su casa en busca de un compañero que le sirviese de guía. Se le presentó en la plaza un joven que dijo llamarse Azarías y que estaba por emprender un viaje a Ragués. Entonces Tobías partió con él. Cuando llegaron al río Tigris, Tobías se metió al agua para lavarse los pies y un pez enorme salió para tragárselo. Espantado, el joven gritó: «¡Señor, se me echa encima!». Y Azarías le dijo: «No temas, cógelo de las agallas y sácalo a la orilla». Una vez fuera del agua, Azarías le ordenó que lo descuartizara y que conservara el corazón y la hiel. La carne debía servirle de alimento durante el camino. Al llegar a una ciudad, dijo Azarías: «Aquí habita Raguel, tu pariente. Es muy rico y tiene una hija única que será la heredera de su grandiosa fortuna. Detengámonos en su casa y pídele por esposa a su hija. Te la dará y tú prepárate al matrimonio con la oración». Tobías se quedó en la casa de Raguel 14 días y se casó con Sara, la rica hija de su pariente. Mientras tanto, Azarías fue a Ragués a cobrar el dinero. Cuando volvió Azarías, Tobías se despidió de Raguel, el cual le dio criados, criadas, armas, camellos, vacas y mucho dinero. Entonces Tobías, con su compañero, su esposa y todo el séquito, emprendió el camino de regreso. Estando a las puertas de la ciudad, Azarías le dijo: «Cuando hayas entrado a tu casa, adorarás y agradecerás a Dios. Besarás a tu padre y ungirás tus ojos con la hiel del pez que has conservado». Tobías hizo como se le había ordenado. Adoró y dio gracias al Señor. Besó afectuosamente a su anciano padre, le ungió los ojos con hiel, y éste inmediatamente recobró la vista. ¿Cuántos bienes llevó el joven forastero a aquella familia? En señal de gratitud, padre e hijo
querían darle la mitad de las riquezas de la dote que Sara había llevado. Entonces el joven manifestó quién era y dijo: «Yo soy Rafael, uno de los ángeles que están delante del Señor». Oído esto, padre e hijo quedaron turbados y cayeron rostro en tierra. Y el ángel les dijo: «La paz sea con ustedes. No teman. Si en efecto yo he estado con ustedes, ha sido por voluntad de Dios. Es tiempo que yo regrese al que me ha enviado. Ustedes bendigan a Dios y den a conocer todas sus maravillas». Dicho esto, desapareció. Entonces, postrados durante 3 horas con el rostro en tierra, los 2 Tobías bendijeron a Dios. Reflexión. Todos tenemos un ángel custodio a nuestro lado. Debemos amarlo, invocarlo y obedecerlo cuando, con sus buenas inspiraciones, habla a nuestro corazón. Número 48. Job. Conviene también recordar ahora a otro santo hombre, aunque haya vivido en otro tiempo y en otro lugar. Es Job que con su ejemplo nos enseña cómo debemos soportar las tribulaciones de la vida. Job vivió entre paganos, pero adoró al verdadero Dios. Era riquísimo y daba muchas limosnas, sabio y aconsejaba prudentemente. Tenía 7 hijos y 3 hijas que se querían mucho. Él era feliz. Pero Dios, para probar su virtud, permitió a Satanás que lo probara y el demonio aprovechó sin medida. Sucedió que un día llega a él uno de sus criados y le dice: «Los sabeos han hecho una invasión, se han llevado los bueyes y los asnos que araban en el campo y han matado a los criados. Solamente yo pude huir». Llega otro y le anuncia: «Un rayo cayó y redujo a cenizas ovejas y pastores». Llega un tercero y le refiere que los caldeos le habían robado los camellos y dado muerte a filo de espada a los criados. Un cuarto lleva una noticia todavía más dolorosa. «Señor», le dice, «un viento impetuoso sacudió la casa de tu hijo mayor, en la cual estaban reunidos tus demás hijos e hijas, y todos murieron debajo de los escombros». Al oír estas tristes noticias, lloró Job. Rasgó sus vestiduras en señal de duelo, pero adoró los designios de Dios y dijo: «El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el Señor». El demonio obtuvo de Dios el permiso de tocarlo también en el cuerpo. Se aprovechó y lo redujo a una llaga de pies a cabeza. Pobre Job. Habiendo ido a parar a un estercolero, se rascaba con el fragmento de una teja. Su mujer comenzó a insultarlo. Sus amigos le reprocharon como si fuera un gran pecador castigado por Dios. Job todo lo sufrió pacientemente, diciendo: «De la mano de Dios recibí los bienes. ¿Por qué de la misma mano no deberé aceptar los males?». En medio de todas estas desgracias tan grandes, Job no dejó escapar de su boca una palabra de desesperación. Dios, una vez que hubo probado la virtud de su siervo, la premió con devolverle la salud, darle más hijos y enriquecerlo más que antes. Reflexión. En la vida hay más penas que gozos. Con serenidad de espíritu debemos acatar la voluntad de Dios, que todo lo permite para nuestro bien. Amigos, amigas, así es como Job, por lo que hemos escuchado, se convierte en el símbolo de la paciencia y en ejemplo para soportar los momentos difíciles sin renegar de Dios. Pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Al regreso seguiremos escuchando la historia sagrada. Señor,
En este momento hay alguien que llenó de rencor su corazón. Ayúdale a comprender que el rencor es como veneno que destruye. Te pido que les ayudes a perdonar a quien reconoce su error y le den una nueva oportunidad. Amén. En tu camino, 15 años caminando juntos. En tu camino, 15 años caminando juntos. Bendito sea Señor. ¿Quieres honrar la memoria de tus seres queridos que ya están en la presencia de Dios? Las misas gregorianas de la parroquia de San Cosme y San Damián son la excelente forma para pedir por ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo. Pide por el eterno descanso de tus difuntos con una misa en su nombre que se celebrará cada día durante todo un mes. Las misas gregorianas del mes de marzo se aplicarán por el eterno descanso y el perdón de los pecados de las siguientes personas. Para mayor información sobre cómo anotarlos, llama a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. También en estos números puedes enviar un mensaje de WhatsApp. Y codo a codo junto a ti, remé en mi barca, buscando agua. Sigamos escuchando la historia sagrada. Muchas gracias por continuar con este programa En tu Camino, en el que estamos hablando de la historia sagrada. Y hemos dicho que, lamentablemente, el pueblo de Israel, después de el rey Salomón, se tuvo que dividir en dos partes. 10 tribus quedaron en la parte norte, formando el reino de Israel, y 2 tribus quedaron en la parte sur, formando el reino de Judá. Hemos escuchado también que, por los malos reyes, el reino del norte, Israel, fue destruido, y ahora vamos a continuar escuchando qué es lo que pasó con el reino del sur, el reino de Judá, que estaba formado por 2 de las tribus de los descendientes de Abraham. Número 49. El reino de Judá. Si en el reino de Israel todos los reyes fueron malos, en el reino de Judá no, porque entre ellos hubo reyes buenos que escucharon a los profetas y mantuvieron a los súbditos fieles a Dios. Por amor a estos reyes, el reino fue protegido por el Señor y salvado de los enemigos más acérrimos que querían apoderarse de él. Número 50. Ezequías. Uno de estos reyes buenos y temerosos de Dios fue Ezequías. Durante su reinado, Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judea, ocupó todas las fortalezas y envió embajadores con cartas a Ezequías, intimándole a que se rindiera. En estas cartas enviadas a Ezequías, Sennacherib había escrito blasfemias contra Dios y el embajador que las llevaba también blasfemó en presencia del rey. El piadoso rey, al oír y leer las blasfemias, desgarró sus vestiduras, se vistió de cilicio, fue al templo y, desplegadas las cartas, oró así: «Oye, oh Señor, las palabras que Sennacherib ha escrito contra ti, Dios vivo y verdadero. Haz venganza de esto y líbranos de sus manos para que todos conozcan que solo tú eres el verdadero Dios». Aquella misma noche pasó el ángel del Señor por el campamento de Sennacherib y mató a 185,000 soldados. A la mañana siguiente, viendo tantos hombres muertos, el rey enemigo tuvo que levantar las tiendas de campaña y regresar a Nínive. Reflexión. Si por desgracia oímos palabras en contra de Dios o de sus santos, tratemos de reparar dichos pecados con jaculatorias como estas: «Bendito sea Dios, alabado sea Jesucristo» y
oremos por los que blasfeman. Número 51. Judith. El rey de Asiria mandó al general Holofernes al frente de un valeroso ejército para apoderarse de Judea. Al tener noticia de esto, los judíos se prepararon a la defensa. Recogieron gran cantidad de trigo, cercaron de murallas las ciudades por donde los enemigos podían entrar al reino, pero más que en los recursos materiales, depositaron su confianza en el Señor. Hicieron penitencia y oraron. El general Holofernes, para penetrar en Judea, debía apoderarse antes de la fortaleza de Betulia, situada en lo alto de un monte. No pudiendo tomarla por la fuerza, pensó obligar a la ciudad a que se rindiera por falta de agua. Entonces mandó destruir el acueducto que llevaba el agua a la ciudadela y vigilar los pozos de las cercanías para que los habitantes no tuvieran agua para beber ni para preparar los alimentos. En poco tiempo, Betulia se vio reducida a los extremos y Osías, comandante de la fortaleza, resolvió rendirse si, al cabo de 5 días, no llegaban socorros de Jerusalén. En aquel entonces, vivía en Betulia una buena viuda llamada Judith. Esta, cuando supo la decisión del comandante, mandó llamar a los jefes de la ciudad y les dijo: ¿Cómo es que Osías ha establecido la rendición si dentro de 5 días no llega socorro? No se puede ni se debe medir el tiempo al Señor. Dios nos ayudará cuando y como Él quiera. Nosotros hagamos penitencia y oración. Esta noche saldré yo de la ciudad. Ustedes rueguen a Dios que me ayude. Judith se retiró a su oratorio y oró fervorosamente. Después se atavió como solía hacerlo en los mejores días de su vida y, acompañada de la sirvienta, salió de Betulia. Inmediatamente fue detenida por los centinelas enemigos y conducida ante Holofernes. Este admiró su belleza y su prudencia en el hablar. Le designó una tienda y le dio amplia libertad para entrar y salir del campamento a cualquier hora del día y de la noche. Al 4.º día de encontrarse Judith en el campamento enemigo, Holofernes ofreció un banquete a sus oficiales y quiso que también Judith asistiera a él. Al anochecer, los oficiales se retiraron y Judith se quedó sola con Holofernes. Este, embriagado, se recostó en su lecho y se quedó dormido. Judith, entonces, con todo el fervor de su alma, rogó al Señor que le diera valor y fuerza. Tomó la espada del general, con 2 golpes le cortó la cabeza y la puso en la bolsa de la sirvienta. Aprovechando de la libertad que tenía, a medianoche, sin que los centinelas se lo impidieran, salió del campamento y volvió a Betulia con la cabeza de Holofernes ensangrentada. Al ver esto, los defensores de Betulia se llenaron de valor y al día siguiente por la mañana se precipitaron sobre el campo enemigo. Este, sin general que los dirigiera, emprendieron la fuga perseguidos por los habitantes de Betulia y de otras ciudades. Reflexión: Judith es figura de María Santísima. Como Judith cortó la cabeza a Holofernes, así María venció al demonio. En las tentaciones, invoquemos a María y supliquémosle que nos ayude a vencerlas. Número 52. Fin del reino de Judá. Estamos hablando cerca del año 587 antes de Jesucristo. Salvados del peligro, rey y pueblo volvieron a cometer pecados, y por disposición divina, Nabucodonosor, rey de Babilonia, envió otros ejércitos contra Judea. No protegidos por Dios, los judíos fueron vencidos. Nabucodonosor incendió la ciudad y el templo de Jerusalén. Le sacó los ojos al rey y condujo como esclavos a Babilonia a casi todos los habitantes de Judea. Número 53. El cautiverio.
Entre los judíos llevados cautivos a Babilonia se encontraban 4 jóvenes: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Eran todos de nobles familias, de aspecto bello e instruidos. Por eso fueron escogidos para servir en el palacio real. Estos buenos jóvenes prometieron no ofender al Señor. No comían los alimentos prohibidos por la ley judía. Dios les había dado tanta belleza y tanta ciencia que al ser presentados a Nabucodonosor, éste se maravilló, pues no había en su reino quienes les igualaran en belleza y sabiduría. Reflexión. Bienaventurados los que temen al Señor, porque Dios los alejará de los males. Estamos llegando al fin de este bloque y es importante recordar que, aunque Dios siempre invitó al pueblo a la conversión y estuvo abierto al perdón, lamentablemente el pueblo y sus reyes se empeñaron en seguir el camino del mal, por lo que Dios consideraba que necesitaban un castigo, un escarmiento para recapacitar. Y esto fue lo que ocasionó que, primero, el reino de Israel fuera destruido y en esta ocasión el reino del sur o de Judá fuera enviado al cautiverio. El cautiverio sería un momento en que los judíos recapacitarían en todo lo que habían hecho, añorarían con tristeza la ciudad de Jerusalén destruida y su templo, y le pedirían a Dios que los perdonara, sabiendo quizás que Dios nunca les otorgaría aquel perdón. Pero la Sagrada Escritura siempre nos recuerda que cuando un corazón está humillado y contrito, Dios no lo desprecia. Y esto fue lo que permitió que el pueblo pudiera regresar a Jerusalén. Pero antes tendrían que aprender la lección en Babilonia. Por eso, al regreso del corte, continuaremos hablando de qué pasó con aquellos jóvenes a quien Nabucodonosor tanto admiraba y que eran del pueblo judío. Regresamos enseguida. Al regreso seguiremos escuchando la historia sagrada. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. Programa para encontrar la meta. Yo no les he dado la vida, solo las he cultivado. Dios es el que da la vida. Nosotros solo debemos cultivarla con amor para que dé frutos. Es muy probable que ya hayas escuchado estos cuentos maravillosos que el Padre José comparte a través de este programa o en su canal de YouTube. Yo no quiero un vaso con agua. Deseo una fuente de la que siempre pueda beber. Con ellos, tanto los niños como los adultos comprendemos mejor los evangelios que escuchamos cada domingo en la Santa Misa. No importa que queden en lugares equivocados, pero por favor coloquen los letreros. El libro Cuentos para entender el Evangelio reúne todas estas historias que te ayudarán a profundizar en el mensaje de los evangelios que se leerán este domingo y todos los siguientes de manera indefinida. ¿Te gustaría tenerlo o regalarlo a alguien especial? ¿O prefieres la versión digital en tu dispositivo? Pregunta para más detalles al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Cuentos para entender el Evangelio. Sigamos escuchando y comprendiendo la historia sagrada. Ya estamos de regreso en este programa y continuamos hablando sobre los jóvenes en el destierro en Babilonia. Número 54. Los 3 jóvenes en el horno. El rey Nabucodonosor, engreído por las muchas victorias ganadas, hizo una grande estatua de oro y mandó que al toque de la trompeta todos se arrodillaran y la adoraran. Los 3 jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, en aquel momento Daniel estaba ausente, no obedecieron al mandato del rey y fueron acusados de no haber querido adorar la estatua. El rey los llamó y les obligó que, como todos, al toque de las trompetas, doblaran las rodillas y adoraran la estatua. De lo contrario, les dijo, los haré echar en un horno de fuego
¿Y quién será aquel Dios que los libre de mis manos? Los jóvenes contestaron: Dios, a quien nosotros adoramos, puede salvarnos. Si Él quiera o no salvarnos, no podemos decirlo. Pero lo que sí podemos decir es que no adoraremos la estatua. Ante tal respuesta, el rey montó en cólera. Ordenó que se encendiera el horno con fuego 7 veces mayor de lo acostumbrado, que ataran a los jóvenes de los pies y los echaran al fuego. Los jóvenes cayeron en medio de aquellas llamas, las cuales, saliendo del horno, quemaron a los que los habían echado. Pero el ángel del Señor libró a aquellos jóvenes del horno, alejó aquellas llamas e hizo soplar un viento fresco, de modo que nada sufrieron. En medio de las llamas, paseándose, los 3 buenos jóvenes alababan a Dios e invitaban a todas las criaturas del cielo y de la tierra a bendecirlo. Su himno de alabanza al Señor se recita en el oficio divino. A la mañana siguiente, el rey, seguido de sus cortesanos, magistrados y gobernadores, vio con gran asombro a los jóvenes caminar entre las llamas, por lo que les ordenó que salieran de inmediato. Todos quedaron sorprendidos al verlos sanos y gallardos como antes. Ni el pelo, ni sus vestidos se habían quemado. Ante tal milagro, Nabucodonosor reconoció la grandeza y poder de Dios y elevó a los jóvenes al grado de gobernadores de Babilonia. Reflexión: como los 3 jóvenes, seamos siempre fieles a Dios y confiemos en Él. Quien pone su confianza en Dios no será confundido. Número 55. Daniel. Daniel vivió siempre en la corte real y fue querido por los reyes por la prudencia de sus consejos, pero, mucho más, fue amado por Dios por su gran bondad. El Señor le dio no solo inteligencia para explicar a los reyes las cosas que ninguno de los adivinos podía explicar, sino también lo favoreció con visiones que predecían las cosas futuras. Él predijo que la esclavitud de Babilonia duraría 70 años, que los judíos, regresando a su patria, volverían a edificar el templo. Predijo también cuántos años faltaban para la venida del Mesías y anunció que el Salvador sería rechazado por su pueblo, y por tal motivo Jerusalén y su grandioso templo deberían de ser destruidos. Reflexión: cuanto más bueno es uno, tanto más Dios lo bendice. Recibiremos del Señor gracias en abundancia si procuramos ser mejores. Número 56. Daniel salva de la muerte a Susana. Una excelente esposa llamada Susana, muy hermosa, llena de temor de Dios e inocente, fue acusada por 2 hombres perversos de un horrendo delito. La buena mujer fue juzgada delante del pueblo. Ella se declaró inocente, pero como aquellos hombres gozaban de una gran reputación, fue condenada a muerte. Susana, al oír la sentencia, exclamó: «Dios eterno, tú que conoces las cosas más escondidas, voy a la muerte, pero tú sabes que soy inocente y que éstos me han levantado un falso». Mientras la muchedumbre iba con gran estrépito al lugar del suplicio, el Señor llenó de su espíritu al jovencito Daniel, que gritó en alta voz: «Repitan el juicio. Los hombres han mentido». El pueblo se detuvo. Los 2 hombres fueron separados y se renovó el juicio. Para hacerlos caer en contradicción, Daniel llamó primero a uno para que relatara cómo habían sido las cosas. Enseguida se mandó llamar al otro, pero el relato del primero no resultó conforme al del segundo. El pueblo, viendo esto, reconoció la falsedad de la acusación. Bendiciendo a Dios, libró a Susana y apedreó a los 2 hombres perversos. Reflexión: no desesperemos cuando seamos acusados injustamente. El Señor, a su tiempo, dará a conocer nuestra inocencia.
Antes de ir a un breve corte, quiero profundizar un poquito en este hecho de Susana y Daniel. Susana se estaba bañando cuando dos ancianos perversos se acercaron a ella y viendo que estaba sola, quisieron obligarla a que tuviera relaciones con ellos. Susana, por supuesto, que los rechazó, y sabiendo los ancianos que, estando dos en contra de uno, podían acusarla de que estaba con otro hombre, así lo hicieron. El pueblo creyó que Susana estaba pecando con otro hombre que no era su esposo y se decidió que muriera a pedradas. Pero justo cuando la llevaban al lugar donde iba a ser ejecutada, inspirado por Dios, Daniel detuvo la procesión y pidió un nuevo juicio. En este nuevo juicio, Daniel pidió que se separara a los ancianos para que uno no escuchara lo que decía el otro. Llamaron al primero y le preguntaron: ¿debajo de qué árbol viste a Susana y a su supuesto amante? Y el anciano mencionó un árbol. Lo hicieron retirar y trajeron al otro y le preguntaron lo mismo. Y este segundo anciano mencionó que había sido otro árbol, por lo que todo el pueblo se dio cuenta que aquellos ancianos habían testificado en falso. Y precisamente porque el pueblo de Israel trataba de que los testigos nunca testificaran en vano, en falso, la pena para quien lo hiciera era la condena a muerte. Con esto, Dios no solamente manifestó que los profetas podían defender a los inocentes, sino también que los inocentes como Susana contaban con su protección. Y ahora vamos con el número 57, la visión de Baltasar o Baltasar. El rey de Caldea, Baltasar, ofreció un gran banquete e invitó a 1000 grandes de su reino. Comió y bebió hasta embriagarse y ordenó que le llevasen los vasos sagrados de oro y plata que su padre Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén, y en ellos bebieron todos, el rey, los cortesanos y las mujeres. En cierto momento, el rey cambió de color y comenzó a temblar porque vio en la pared los dedos de una mano que habían escrito palabras misteriosas: Mane, Tesel y Fares. El rey, fuera de sí por el espanto, comenzó a gritar: «¡Llamen a los sabios! ¡Que vengan los adivinos y me expliquen esta escritura! El que la sepa explicar vestirá de púrpura, obtendrá un collar de oro y ocupará el tercer lugar en mi reino». Pero ninguno de los sabios y adivinos le pudieron dar la explicación. Viendo que el rey estaba muy espantado, la reina le dijo: «No debes temer, oh rey. Tu padre constituyó príncipes de los sabios a cierto Daniel, uno de los prisioneros judíos, porque lo reconoció como el más inteligente de todos. Llama a Daniel y él te dará seguramente la explicación». El rey hizo llamar a Daniel y fue inmediatamente introducido a la sala del banquete. El rey dijo: «He oído decir que tú sabes explicar las cosas difíciles. Lee y dame la explicación de la escritura que está en la pared y tendrás la púrpura, el collar de oro y ocuparás el tercer lugar del reino». Daniel respondió: «Oh rey, guarda para ti los dones y da a los demás tus regalos. Yo te leeré el misterioso escrito y te lo explicaré». La palabra mane quiere decir: el Señor ha contado los días de tu reino y lo ha juzgado terminado. La segunda palabra, tesel, significa: tú has sido pesado en la balanza y encontrado con poco peso. La tercera palabra, fares, quiere decir: tu reino ha sido ya dividido y dado a los medos y persas. Aquella misma noche, Baltasar fue asesinado y le sucedió Darío, uno de los más grandes de la región persa. Recibió así el justo castigo por el sacrilegio que hizo por haber utilizado los vasos sagrados del templo de Jerusalén. Reflexión: tengamos horror por el sacrilegio
y respetemos siempre los lugares, las cosas y a las personas consagradas al Señor. Y de esta manera, queridos amigos, amigas, terminamos este programa, pero en el siguiente continuaremos con la historia sagrada. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana para seguir conociendo la historia sagrada del pueblo judío que preparó la llegada de Jesucristo.